porque lo que voy a hablar tiene que ver con respecto al contexto de escuela, ¿ya? Entonces no es un tema, podríamos decirlo así, bíblico, extra bíblico, pero habla también de cómo el ser humano de una u otra manera intenta expresar algo de bien o de buena voluntad hacia cosas que son derechos fundamentales. Entonces, lo que a mí me toca hablar es cómo se aborda el abuso infantil en un establecimiento educacional. Y la verdad que antes de hablar un poco de eso, que no va a ser, como le digo, tan extenso, quisiera tomar algunas definiciones eh, respecto de lo que es el abuso. ¿Por qué razón? Porque los colegios obviamente no se mandan solos y tampoco es algo antojadizo de ellos, sino que existe una normativa, existe eh, todo, todo un argumento que no es solamente nacional, sino que es un argumento internacional. Y para eso quisiera tomar la definición de la UNICEF, que aparece ahí, ustedes lo pueden ver en la pantalla, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y que Chile ratificó este tratado en el año 1990. Es un tratado que comienza a trabajarse en el año 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se aprueba la Declaración de los Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, desde ahí comienza a trabajarse hasta en el año 1950 y tanto, 59, con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, para ratificarse aproximadamente con 20 países, donde entra en rigor este tema de los derechos fundamentales de los niños. Y como le digo, Chile lo ratifica en el año 1990. ¿Qué es lo que dice ahí? Si lo puede ver ahí en la pantalla, a ver, creo que lo tengo yo por acá también. Define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños y niñas y adolescentes de hasta 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual, emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. Eso es lo que dice respecto al abuso infantil. En otras palabras, el abuso o maltrato abarca no solamente el maltrato sexual, como uno generalmente lo toma, sino también el maltrato físico y emocional. Y también el abandono, la negligencia, la explotación comercial y todo ese tipo de cosas que tiene que ver con la dignidad de los niños. Según esta misma organización, que es la UNICEF, que no está distante a lo que también plantea nuestro país, dice que el 73,6% de los niños en Chile sufren violencia, ya sea física o psicológica, de parte de padres o parientes. Y de este 73%, dice que un 53,9% sufre castigos físicos, ya sean en violencia física grave, que ellos lo definen como un 25,4%, o violencia física leve, un 28%, quedando un porcentaje, como ven ustedes ahí en pantalla, de un 26,4% niños que no sufren violencia en nuestro país. Entonces, como les decía, este tema de los derechos de los niños y el abuso de los niños es algo que nace no en nuestro país, sino que es algo universal. Por lo mismo, los derechos de los niños ha sido una bandera que se ha tomado a nivel mundial. Podemos ver ahí, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, varias cosas que aparecen ahí que tienen que ver con el cuidado de los menores, como por ejemplo, cuidado de que ellos tengan identidad y familia, que sean capaces de expresarse libremente, y el acceso a la información, a la protección contra el abuso, a la discriminación, el derecho a la educación, a la atención especial en caso de estar impedidos, y también a una vida segura. Eso es lo que plantea la Convención en general. Y nuestro país, como les decía, no está ajeno a eso. Ese es como el marco universal. Y en nuestro país igual hay marcos jurídicos que amparan y cuidan a los niños, como por ejemplo,
para que usted los conozca, el artículo 175 de nuestro Código Procesal Penal, donde obliga a los establecimientos y a los directores, profesores, a denunciar cualquier tipo de delito que afecte a los niños, principalmente delitos sexuales, ¿ya? Entonces, ningún colegio está exento de, si sabe de alguna situación de abuso sexual, sí o sí debe denunciar estas cosas y está tipificado en el Código Procesal Penal en el artículo 175 y también tiene en el artículo 177 del Código Procesal Penal algunas indicaciones de penas para aquellos directores o profesores que no hagan este tipo de denuncia. Y todos tienen que denunciarlo dentro de las 24 horas. Hay otras leyes, como por ejemplo la ley 21.369, la ley 21.430, que ya son propias de los colegios, la ley 21.057, que esto es más legislación, pero para que usted tenga una idea general de que cada una de estas leyes lo que hace es regular y cuidar y proteger a los niños, garantizar su protección integral. Entonces, todas estas leyes hacen que los colegios puedan desarrollar lo que se conoce como protocolos. Entonces, hay un marco jurídico universal y hay un marco jurídico nacional que está establecido para que los establecimientos educacionales puedan llevar a cabo lo que se llaman protocolos. Cada colegio tiene su protocolo de manera independiente, pero tiene un marco jurídico y un marco nacional e internacional del cual él puede tomarse para desarrollar estos protocolos. Todo establecimiento, entonces, debe tener, como dice la diapositiva ahí, un protocolo de actuación frente al maltrato, al acoso, al abuso sexual y al estupro. Es la... un poquito antes. Ah, sí, no, sí, está bien esa. Está bien esa. ¿Qué es lo que es un protocolo de actuación? Ahí en la pantalla ustedes pueden ver. Es un documento que establece de manera clara y organizada, ¿qué cosa? Todos los pasos a seguir y los responsables, ¿no es cierto?, que tienen que ver con este mismo protocolo. Implementa acciones necesarias para proteger a un niño y este protocolo, ¿no es cierto?, debe ser complementado con políticas de autocuidado y prevención. Si usted no lo tiene, o si los papás que están acá o los que nos ven por pantalla no lo conocen, yo les invito a acercarse a los establecimientos para pedir estos protocolos, porque son parte de los establecimientos y de la comunidad educativa. Todos nosotros tenemos el derecho de solicitarlos, exigirlos, revisarlos y también dar nuestras opiniones con respecto a ellos, porque somos parte de lo que se conoce como comunidad educativa. El protocolo de actuación debe ser conocido siempre por todos los miembros de la comunidad educativa, particularmente por las familias, las que deben comprometerse a su cumplimiento desde el momento de la matrícula de un estudiante en un establecimiento. Ojo, porque estos protocolos no solamente son protocolos que previenen el abuso sexual, como veíamos la definición inicial de abuso. Abuso no solamente físico, psicológico, abuso sexual, sino físico, psicológico, ¿no es cierto?, abandono y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, estos protocolos de actuación que tienen los establecimientos educacionales también persiguen que el niño sea resguardado, por ejemplo, en su educación. Si un padre establece un abandono con un estudiante, no lo envía a la escuela por semanas sin avisar, también los establecimientos educacionales están obligados a denunciar ese tipo de cosas y pedir quizás el cambio de apoderado. Entonces, este protocolo no solamente resguarda el abuso sexual, sino la desprotección del estudiante o del niño en cuestión. Eso es lo que hacen los protocolos. Así que, como les decía, yo les invito a los que no conocen los protocolos de su escuela a solicitarlos, porque todos los establecimientos educacionales están obligados a entregarlos. ¿Cuándo? En el momento que un estudiante se matricula.
Estos protocolos no son solamente elaborados por el colegio, sino que también tienen que ser ratificados por lo que se conoce como consejo escolar. En ese consejo escolar también participan los padres y apoderados. Por lo tanto, si hay cosas que usted considera que necesitan estar en estos protocolos, usted siempre tiene que seguir los conductos que cada establecimiento establece. Por ejemplo, la directiva de su curso, la directiva de su curso va al Centro General de Padres, donde están el presidente de ese Centro General de Padres, y ese presidente es parte de lo que se conoce como Consejo Escolar, y el Consejo Escolar establece algunas normativas para estos protocolos. Entonces usted no está ajeno a esto, es parte de ello. Y como creyentes nosotros también debiéramos participar de estos protocolos o de estos documentos que los establecimientos educacionales tienen. Así que yo les invito también a conocerlos y a participar de ellos. ¿Qué persiguen estos protocolos de actuación? Persiguen prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves. Esa es una de las cosas que persiguen estos protocolos. Lo segundo, evitar toda consecuencia negativa que pueda sufrir o ocasionar con ocasión de su interacción en calidad de víctima con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos. O sea, si un niño está en un conflicto, la idea es intervenir, participar ahí, acompañar, y todo eso está descrito en estos protocolos. Lo tercero, resguardar los derechos de la infancia, adolescencia, asegurados en la Constitución Política de la República. Los derechos de la Convención, ¿no es cierto?, de los derechos del niño, y diversos estándares internacionales. Como le decía al principio, los establecimientos no están ajenos a las políticas públicas ni tampoco a las políticas internacionales. Hay legislación vigente a nivel nacional y a nivel mundial que obligan a un establecimiento a desarrollar estos protocolos que resguarden estos derechos. Así que eso es lo que persigue. Y por último, algunos tips, podríamos decir, qué señales podrían hacernos visualizar nosotros algún tipo de maltrato. ¿Por qué la idea de estos tips? Principalmente porque uno puede tener un vecino, puede tener un amigo, o puede conocer algún caso cercano donde usted pueda encontrar alguna situación de maltrato. La idea es que pueda también denunciarlo. Generalmente uno dice, yo no voy a hablar para no meterme en problemas, pero la verdad que cuando se trata de los niños, la idea es que todos participemos en el cuidado de ellos, porque también estamos indirectamente expuestos a la ley. ¿Qué señales podríamos encontrar con respecto al maltrato? Cambios bruscos de conducta. Son cosas que uno en los colegios puede observar en los niños. Cuando hay cambios bruscos de conducta, aislamiento, bajo ánimo, cuando hay tristeza, cuando hay llanto, son situaciones que uno va observando en los establecimientos con respecto a los niños y va detectando, va haciendo entrevistas y todo ese tipo de cosas. Otra característica que se puede ver son los cambios bruscos en el descenso de las notas de los niños. Repitencia, notas malas, ¿no es cierto?, desmotivación por sus estudios. Cuando los niños tienen intereses X, por ejemplo, deporte, ya no quieren participar en los deportes, no quieren participar en una banda musical, son características que pueden hablar de maltrato a lo mejor que están sufriendo dentro del hogar o en el colegio, también puede darse en el colegio. Lesiones físicas reiteradas, cuando uno observa que tienen moretones, que tiene algunas heridas que son poco habituales, también son rasgos que pueden señalarnos que hay problemas de maltrato. Otras cosas que se pueden dar es el miedo, el rechazo. Muchos niños no quieren regresar a sus hogares, o cuando van a visitarlos usted, a lo mejor dicen, no quiero volver a mi casa,
tiemblan y ese tipo de cosas también pueden ser rasgos de maltrato. Miedo o rechazo a asistir a la escuela. Hay muchos niños que no quieren ir al establecimiento porque a lo mejor ahí en el establecimiento está teniendo algún tipo de abuso. También nosotros tenemos que poner ojo a eso y ver qué es lo que dicen los protocolos de los establecimientos educacionales para combatir eso y denunciarlo también, si nosotros vemos ese tipo de actitudes. Miedo o rechazo a asistir a la escuela o al liceo, o estar también en lugares específicos donde ellos generalmente participan, extraescolares generalmente. La idea es que también podamos tener conciencia y ver ese tipo de actitudes. Por último, aparece ahí, no sé si está ahí el texto. El texto de Mateo 19:14. ¿Por qué participar de los protocolos de los establecimientos y conocerlos? Porque nosotros como creyentes también tenemos una responsabilidad bastante grande con respecto a los niños. Mateo 19:14 dice: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Así que si usted no conoce los papitos que están acá, los protocolos de su escuela, los invito a que puedan solicitarlos, puedan compartirlos con sus apoderados y con sus mismos hijos para que ellos conozcan tanto sus deberes como también sus derechos, porque los derechos de los niños, según la legislación vigente, no pueden ser transgredidos. Eso sería, queridos hermanos, y que Dios les bendiga.